Hola y bienvenidos a Impactors. Hoy día tenemos a Luis Vázquez Madueño, es el director de comunicación y relaciones institucionales de Repsol. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, qué rico tenerte. Y quisiera empezar, yo sé que eres una persona que disfruta el arte y la cultura, o sea, me encantaría saber qué papel juega el arte en tu vida en general, como primera pregunta. Bueno, el arte ha jugado y sigue jugando un papel muy importante en mi vida, ¿no? De hecho, de niño en casa siempre ha habido la familia siempre ha estado muy interesada en todo lo que es arte. Mis padres nos inculcaron mucho cómo apreciar el arte. Y en particular, en mi caso, la música fue lo que me atrapó desde niño, ¿no? Yo soy una especie de concertista de piano frustrado. De hecho, desde los 6 años toqué piano, música clásica. Y y lo tocaba seriamente, o sea, a un nivel que incluso a los 14 años me fui a Europa, a tener clases con destacados músicos, de ese entonces, en el Conservatorio de Colonia y en París, o sea, la verdad que Tú sí te fuiste en un intercambio. iba encaminado Ya, ya. a hacer música, ¿no? Y la Ujú, ujú. música, la verdad, era algo muy importante en mi vida. Claro, claro. Pero bueno, a los 15 uno es adolescente, tiene estas crisis existenciales. También me llamaba mucho la ingeniería, ¿no? Que tiene que ver mucho con el arte, ¿ah? Que es creatividad. Para mí la ingeniería es creatividad, la ingeniería mecánica. Si algo siempre me fascinó fue esa capacidad del ser humano de romper sus limitaciones naturales, ¿no? Y yo era fanático, pues, de los aviones y de todo lo que tenga que ver con el espacio. ¿No? Me parecía increíble que el ser humano haya podido vencer esa limitación física de no poder volar a llegar al espacio, a la luna y demás, ¿no? Entonces, nunca lo vi como una dualidad, siempre me gustaron las dos cosas y al final decidí estudiar ingeniería mecánica en la Católica. Ingeniería dura aparte, ¿no? Sí, pero ¿qué es Claro, lo que me gusta? claro. Y, y nada, después de graduarme ya empecé mi carrera corporativa, pero la música siempre ha estado. Incluso en la universidad perdí un ciclo de clases porque me invitaron a Estados Unidos a hacer un proceso de cursos de música de cámara. Era la primera vez que yo hacía música de cámara, música clásica. Guau. Y la verdad que fue una experiencia. Yo tenía 18 años, ¿no? Y fue una experiencia fantástica. Volví y siempre ha estado la música, ¿no? He tenido la oportunidad de vivir en varios países y siempre uno de los primeros muebles que compraba era un piano, ¿no? Un piano usado, pero lo compraba y para tenerlo y para seguir haciendo música, ¿no? Y hoy sigue siendo parte de mi vida. Yo creo que hay una vinculación muy grande entre lo que hago y lo que siempre he hecho desde la carrera que escogí como ingeniería y demás con el arte, con la música, ¿no? O sea, no encuentro esa dualidad que a veces muchas personas no encuentran ese puente entre uno y otro, pero yo sí creo que hay una simbiosis natural. Fantástico, sí, porque mucha gente no lo ve de esa manera, ¿no? Y realmente eso creo yo que te hace especial. Tú sabes Y de hecho, en esta justo cayó en mis manos un libro cuando yo tenía 16 años, que se titulaba ¿Cómo llegamos a la luna?, ¿no? How we got to the moon, y era la historia de los pioneros de la NASA, ¿no? Muchos exiliados europeos, alemanes y de otros países que que después de la Segunda Guerra fueron a promover el programa aeroespacial de los Estados Unidos, ¿no? Y la gran mayoría de esos eran músicos. Y una de los capítulos del libro narra cómo se juntaban para tener tertulias de música y música clásica y cómo la música los ayudaba a esa creatividad que necesitaban para lo que se les había encomendado, ¿no? Que era mandar el hombre a la luna. Pero y ese libro me hizo
me abrió los ojos y dije, oye, es que esto es lo que me gusta, esto es lo que soy yo, en cierta manera, ¿no? Se puede ser lo uno sin dejar de ser lo otro, ¿no? Porque ahora, felizmente, esa discusión se está solventando, pero por muchos años, yo recuerdo cuando estaba por empezar la universidad, había mucho esta conversación de que o eres hemisferio izquierdo o eres hemisferio derecho, ¿no? O haces ingeniería o haces una carrera creativa o te vuelves artista, ¿no? Sí, Y ahora nos hemos dado cuenta igual a través de la ciencia que somos seres humanos completos, ¿no? Y nos engloba tanto la creatividad como, digamos, la parte lógica o matemática, son además complementarias, porque son ciencias naturales, se llaman, ¿no? O sea, la física, las matemáticas, la química son ciencias naturales y nosotros, pues, como, como entidad física, estamos regidos exe- sí, por la exacto. naturaleza, ¿no? Es un complemento. Y ya cuando estudias la música a profundidad, y por ejemplo en todo el periodo clásico ves todo lo que son los acordes y cómo van variando las escalas musicales y demás, te vas a dar cuenta que hay toda una secuencia matemática lógica dentro de esas composiciones, ¿no? Es bien interesante cuando ya te metes a profundidad a analizar mucho el tema de la música. Claro, qué interesante. La verdad que no sabía que habías estado o estás tan profundamente vinculado con la música. La primera cosa que me llama muchísimo la atención es esa parte musical cuando empiezas a estudiar ingeniería. ¿Queda un poco relegada por un tiempo o siempre la mantuviste viva, digamos? Sí, quedó relegada, le dediqué mucho más tiempo a la carrera, es una carrera difícil, que me gustó mucho llevarla, y en ese momento sí, lo dejé relegado. Lo curioso fue que después de terminar ingeniería mecánica en la Católica, mi primer trabajo no tuvo nada que ver con ingeniería tampoco. Fue un trabajo de hacer estudios de mercado, y que básicamente es interpretación psicológica, sociológica de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando, no? En el sector de energía, sí, y ahí fue como comencé mi carrera en el sector energético, pero trabajé para una multinacional haciendo estudios de mercado, encuestas, percepciones, conocer qué es lo que estaban buscando y demás, que es una rama bastante, por querer parametrizarla, humana, no ingenieril del tema, pero ese fue mi primer trabajo. Y cuando le pregunté a mi primer jefe, oye, ¿por qué me contrataste para eso, no? Y me dijo, no, porque tienes una forma de pensar que me gusta, ¿no? Que combina todo, ¿no? Y nada, Qué fue eso. interesante. Así que lo relegué un poco la música en ese entonces y creo que ahora estoy contento porque he logrado encontrar un equilibrio, ¿no? Sí, compartir todo. He podido hallar tiempo para todo. A veces me gustaría dedicarle más tiempo a la música que a la parte corporativa, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no la dejo olvidada. Está Claro, siempre ahí. claro, claro. Em, Ahora cuéntame un poco cómo pasas de ser un ingeniero al final formado, ingeniero mecánico, que empezaste, como nos comentabas, un trabajo quizás no tan típico, pero conforme vas progresando en tu carrera, llegas a Repsol, ¿no? En algún punto hace 20 años, Un poco más, entiendo, 25 o años. 25 años, y, pero empiezas como técnico, o sea, empiezas en el área técnica primero, como ingeniero, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo vas desarrollando tu carrera hasta llegar a ser un director ahora de comunicaciones? ¿Fue una vocación tuya? ¿Tiene que ver a lo mejor con esa parte humana o de las ciencias humanas? No lo llamaría vocación a la comunicación y el tema de relaciones institucionales porque una no la conocía, recién lo estoy viniendo a conocer, es conocer este mundo de hace 2 años. Em, pero yo creo que algo que siempre me caracterizó fue la curiosidad, ¿no? O sea, siempre me gustaba conocer otras cosas. Por eso cuando
me daban algún trabajo que no tenía absolutamente nada que ver con ingeniería, sino con otras cosas, me abocaba a eso, ¿no? Y a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad, dentro de la compañía además, de poder saltar no solamente de país, sino también de función. O sea, comencé con Repsol en Buenos Aires, en Argentina, después de graduarme, en una planta, una refinería, haciendo cosas muy de ingeniero mecánico, ¿no? Ingeniería de mantenimiento, paradas de planta, etcétera. Y después surgió la oportunidad de hacer algo, después de 2 años que comencé, se abrió un puesto en una área totalmente comercial. En ese momento, en Buenos Aires estaba la oficina de trading de commodities del grupo en Buenos Aires. Así que surgió una plaza ahí, me gustaba el tema del mercado internacional, conocer cuáles eran los parámetros que movían, pues, la compra-venta de productos, las rutas, o sea, qué es lo que impactaba en el mercado, en el precio, que al final todo el mundo ve en las estaciones de servicio, qué es todos los efectos que hay atrás, ¿no? Y se abrió una plaza, postulé y me tomaron. Me dijeron: "Oye, pásate". Así que fue otro salto completamente distinto de una planta haciendo ingeniería de mantenimiento a ser trader de fletamentos, de barcos en un momento, que son las importaciones y exportaciones, ¿no? Que se hacían en todo el continente. Algo muy comercial, sí, con una necesidad de analítica que se necesitaba para poder entender números, mercados y demás, pero no tenía nada que ver con ingeniería, ¿no? Y así se fueron dando. Después me fui a hacer una maestría, hice un MBA afuera, me fui de la compañía, regresé a la compañía y se abrió la posibilidad de gestionar todo lo que es ya el tema de planeamiento estratégico de la compañía, presupuestos y demás, y ya era una visión más conceptual, ¿no? Que me venía muy bien después de hacer un MBA, porque tú cuando sales del MBA quieres ver una compañía, hacer toda la compañía, ¿no? Entonces me gustó la propuesta, la acepté y de ahí después ya empecé a ver otro tipo de cosas. Llegué a ser gerente general de las compañías comercializadoras de Repsol en Perú. Esto ya fue de vuelta en Lima. La compañía que gestiona las estaciones de servicio, las ventas industriales y demás. Estuve ahí por 3 años. Después fui a ser responsable de todo lo que es comercio, el comercio exterior y la comercialización y logística de los productos que comercializamos a nivel nacional, que Repsol comercializa a nivel nacional en la refinería. Y hasta hace 2 años y un poquito más, ahora estoy haciendo comunicaciones y relaciones institucionales. ¿Por qué llegué aquí? Porque la compañía estaba sufriendo por un momento, una crisis, Era la crisis del derrame. sí, un lamentable accidente que ocurrió, y cómo gestionarlo. Y vimos que había que era conveniente que una persona que conoce la compañía en varios aspectos de la compañía pueda gestionar el tema de comunicaciones y relaciones institucionales. Así que me propusieron hacerlo y yo dije encantado, algo totalmente fuera de mi zona de confort. Y yo creo que es ese espíritu de curiosidad, de que quieres siempre aprender algo nuevo, me llevó a estar donde estoy ahora, ¿no? Entonces, así fue como llegué a donde estoy. Ha sido un aprendizaje de algo completamente nuevo para mí, entender desde el lenguaje de comunicaciones, relaciones institucionales, porque también veo la parte de sostenibilidad y todo lo que son proyectos sociales, entender cómo es todo ese mundo, ¿no? Cómo interactúas entre los distintos stakeholders, cómo conocer a los distintos stakeholders. Y bueno, fue todo un proceso que me ha llevado y nada, ahora bueno, creo que lo Ahora, estamos manejando bien. claro, llegas en ese momento de crisis y ¿qué es lo más retador que se te presenta ahí? Yo creo que bueno, ese ha sido el momento de crisis más grande que ha tenido la compañía en Perú. Este, mm, sí ocurrió este accidente, meses después ocupo esta posición.
lo más retador fue sentarme en el escritorio. Me acuerdo que esos primeros días fue, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago con todo esto? O sea, porque obviamente había repercutido en la reputación, había que reconstruir y en muchos casos construir relaciones con distintos stakeholders, y hablo desde prensa, autoridades políticas, gremios, distintas partes que cada una tiene su particularidad, ¿no? Entonces, lo primero en esa semana fue súper retador, ¿no? A ver, sentarme y decir, a ver, ¿qué haría? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Entonces, primero, conocer el equipo con el que iba a trabajar, aprender mucho de ellos, o sea, absorber de forma súper rápida, porque no tenía mucho tiempo, había que empezar a actuar rápido, eh, absorber todo lo que se podía de su conocimiento, de sus experiencias, buscar consejo. Otra de las cosas que yo creo que es válido en cualquier, y yo aconsejaría siempre hacer cuando tienes que enfrentar a una crisis, ¿no? Buscar consejo y saber a quién buscar, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas que hay que siempre valorar y no tener miedo de alzar el teléfono y decir, oye, mira, me han dado este reto, tengo esto, cuéntame, ¿qué harías tú? Con la confianza que hay, ¿no? Entonces, preguntar y eso fue lo que hice además. Y de ahí empezar a conocer a cada uno de mis stakeholders y diseñar una estrategia determinada con cada uno de ellos. Y hay que entender, al final, los que están del otro lado de la mesa o del escritorio, de la pantalla o donde estés, son seres humanos. ¿No? Son seres humanos que tienen expectativas, que tienen necesidades, que tienen curiosidades, que quieren información, y tú tienes que tratar de entenderlos eh, lo más que puedas para poder aportar lo que ellos te están pidiendo, ¿no? Y poder empezar a tender esos puentes de comunicación y, y poder empezar a trabajar juntos, ¿no? Yo creo que eso fue un proceso complicado. O sea, yo creo que eso me llevó unos días, lo tuve que hacer bastante rápido. eh, y bueno, al final pudimos establecer una estrategia. El apoyo del equipo fue fundamental, el escucharlos mucho, o sea, preguntar, ir preguntando. Y también ir retándolos positivamente, ¿no? O sea, retándolos en el sentido, no, a veces te decía, no, es que esto es lo que hemos hecho siempre. Y decir, ya, pero ¿está bien? O podríamos haberlo hecho distinto, o podríamos haberlo hecho diferente. Y ahí van saliendo muchos aprendizajes. Interesante, porque has mencionado acerca de los stakeholders y me interesa mucho saber cómo balanceas justamente, tú también que vienes de parte corporativa, conoces toda la parte técnica y ahora estás en la parte de stakeholders, y cómo balanceas justamente el shareholder capitalism con el stakeholder capitalism, em, en algo que no necesariamente siempre compatible, ¿no? Mm. Mira, yo creo que siempre puedes encontrar puntos de interés comunes, ¿no? Al final, yo soy positivo en mi concepto de ser humano, ¿no? O sea, yo creo que al final todos queremos una sociedad mucho más justa, queremos un mejor país, queremos una mejor, que existan mejores oportunidades para la gente, ¿no? Ahora, hay distintos caminos para hacerlo, ¿no? Las empresas tienen una ruta para hacerlo, creando empleo, creando beneficios económicos, apostando mediante inversiones, etcétera. Otros quieren mayor información, transparencia, ¿no? Un poquito más te pueden pedir, puede sonar a que te estén pidiendo otras cosas, pero siempre vas a encontrar, yo creo que queremos al final algo en común, ¿no? Que las cosas se hagan bien, em, que sirvan para el país, para que el país pueda progresar de alguna manera. O sea, creo que hay una contribución que todos queremos y le pedimos a las empresas, a todas y a todos los ciudadanos, o sea, ¿qué podemos hacer por nuestro país, ¿no? Y en ese momento vas consensuando intereses o opiniones, ¿no?
El shareholder, sí, obviamente, un shareholder que apueste a largo plazo, que apueste a una sostenibilidad, que apueste a un negocio a largo plazo, no puede estar desligado de lo que pasa fuera de su muro, de donde está su planta, ¿no? O donde está su negocio, ¿no? Si al país le va bien, te va a ir bien a ti, ¿no? Y viceversa. Te va bien a ti, debería irle bien al país porque vas a crear más empleo, vas a crear más oportunidades de inversión y demás. Entonces, un shareholder que busque el largo plazo es un shareholder que es muy compatible con un stakeholder ONGs que también están buscando pues, eh, un beneficio para la sociedad o para determinados grupos de la sociedad o para el consumidor en general, que ya no solamente quiere comprarte tu producto, sino también te está preguntando qué hace esta compañía por mi país, por mi comunidad, por mi familia, ¿no? Entonces, vas encontrando esos puntos y ahí creo que es donde tenemos que apuntar. Y yo creo que las compañías también están yendo a eso, ¿no? Están yendo a tener ese interés. No solamente interesa el producto o el servicio que brindas, sino también qué tanto puedes aportar a la sociedad y a la comunidad con lo que haces, ¿no? Y ahí creo que está ese punto de encuentro. Ujú, claro. Tú mencionabas justo antes lo importante que fue tener, saber a quién llamar y saber quién podía ayudarte, ¿no? En ese sentido, ¿tú recuerdas a lo largo de tu carrera, algún mentor o un par de mentores que hayan realmente influenciado en tu carrera? ¿Y por qué? Pues sí, a ver, sí he tenido, bueno, más de un par de mentores o digamos buenos guías en determinados momentos de mi carrera que me han aconsejado qué hacer. Hay un par de jefes que recuerdo con mucho cariño y que sí me aconsejaron mucho en determinados momentos de mi carrera, porque también las coyunturas y las situaciones son distintas, de qué decisión tomar, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de ellos fue cuando decidí salirme de la compañía para hacer mi MBA. Fue después de una larga conversación con el que era mi jefe en ese momento en Buenos Aires. Y, y el apoyo que me dio, ya sea cual sea la decisión que tome, me dio alternativas pero fue muy honesto. Me dijo, yo no quiero que te vayas, pero te doy estas alternativas, ¿no? Pero decido tú, ¿no? Por ejemplo, esa fue una guía que yo sentí muy transparente, muy natural, porque sentí que quería lo mejor para mí, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Este, mm, Creo que mi familia también ha sido un apoyo fundamental. O sea, no necesariamente la gente que te va a ayudar con un problema en particular tiene que saber o conocer de eso, ¿no? A veces compartes con alguien una problemática que posiblemente no entienda muchos de los temas técnicos o de la coyuntura particular de eso, pero entiende en qué situación está y te va a dar un consejo sincero, ¿no? Yo ahí a mi padre lo tengo como consejero Cabecera. claro, sí. La verdad que una persona que me ha ayudado mucho a centrar mis decisiones a lo largo de mi vida en varias cosas, ¿no? Muchas cosas no estamos de acuerdo, pero en otras cosas sí. Pero más allá de estar de acuerdo o no en algunas cosas particulares, es ese interés genuino de quiero lo mejor para ti, ¿no? Y yo creo que en él me ha apoyado mucho también. Y últimamente, pues en mi pareja, ¿no? Mi pareja, yo creo que también, yo creo que más allá de ser una pareja es tu esposa es tu mejor amigo, ¿no? Entonces, y te apoyas. Y en las circunstancias más críticas que puedas tener o en tus dilemas existenciales que puedas tener, ese apoyo es fundamental, la familia, en Claro, general. claro, claro. Y en ese punto, justamente, creo que resulta bien interesante. Mencionas lo importante que es la familia, lo importante que es la parte profesional. ¿Cómo defines el éxito tú, tanto a nivel profesional como a nivel personal? ¿Qué es para ti ser exitoso en esos dos ámbitos?
Uf. A ver, yo creo que exitoso, yo creo que te vas dando cuenta, yo creo que de joven tienes un significado distinto de lo que ya años transcurrido, y en mi caso varios, vas definiendo lo que es éxito, ¿no? Em, yo creo que el éxito es, poder llegar a tu casa y dormir tranquilo, sin, o sea, realmente tranquilo, con una satisfacción de, oye, las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo bien, con la mejor intención que puedo tener y demás. Llegar a tu casa y llegar a un espacio de tranquilidad, ¿no? Decir, estoy tranquilo. Y no estoy hablando de tema material ni nada, sino un lugar, un entorno donde te sientas en paz, en paz, ¿no? Y yo creo que si llegas a un nivel así, es bueno. O sea, y has encontrado, no sé si el éxito en sí, pero estás llegando a un momento de, de vida placentera, ¿no? Y creo que eso al final es a lo que todos deberíamos llegar o intentar llegar, ¿no? Obviamente, em, cada uno tiene un estilo distinto, cada uno tiene unas objetivos diferentes y agarra un camino de vida distinto, ¿no? Y que se va adecuando a cómo es cada uno también, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como te decía, yo soy curioso por naturaleza y desde música, ingeniería, ahora comunicaciones y he hecho muchas cosas más. Entonces, siempre me gusta aprender. Entonces ya llega un momento que sabes que no vas a poder conocer todo, pero es el proceso de aprendizaje lo que te satisface, ¿no? Y es lo que vas aprendiendo en el camino. Y la meta creo que no sé si alguna vez llegará, pero te va satisfaciendo eso que vas adquiriendo, ese conocimiento o esa experiencia de vida que vas adquiriendo, también hace que llegue un momento y digas, esto es lo más cercano al éxito que podría sentir. Mm, Y yo creo que, por último, em, el repercutir, ¿no? O sea, qué tanto impacto has causado en tu familia, en tu comunidad, en tu sociedad, en la sociedad donde vives, en tu país, ¿no? Y si lo que has hecho, ¿no? Y lo que estás haciendo y ese camino que estás andando, ves que tiene un impacto positivo, dices, qué bueno que estoy haciendo esto. O sea, me considero exitoso porque estoy haciendo o estoy impactando y estoy transmitiendo algo bueno para la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es más un estado emocional que un estado material. claro, claro. Y perfecto, porque creo que en este punto podemos empezar a hablar un poco de impacto, ¿no? Y sé que ahora parte de tu trabajo es también manejar estos proyectos de responsabilidad social, digamos, que tienen impacto en la comunidad o que buscan tener impacto en la comunidad. ¿Cómo, cómo defines ese impacto? Mm, Y claro, mm, mm, existe, estoy seguro que tienen un montón de indicadores de cómo, sobre cómo medirlo, pero me gustaría saber cuál es la definición de tener impacto para ti, para ustedes ya en este caso, ¿no? mm. Yo creo que el impacto es cuando alguien te dice gracias, ¿no? Y de pronto ese gracias es genuino y te das cuenta que detrás de ese gracias le has cambiado la vida a una persona que realmente, gracias a tu apoyo, a la colaboración que das o al proyecto en el que, que estás trabajando con esa persona, ha logrado un cambio para bien en su vida o en su familia o en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito, ¿no? Gracias. Em, Evidentemente hay una serie de indicadores que nosotros manejamos, que nosotros, o sea, yo no dejo de ser ingeniero, parte de ingeniero y en mi naturaleza, entonces sí me gusta saber, oye, cómo estamos impactando, ¿no? Y si realmente lo que estamos haciendo está ayudando a la gente, ¿no? Y aquí es muy importante, yo creo, trabajar con la gente, ¿no?
y no verlos desde una perspectiva ni paternalista, ni tratar de imponer algo, sino trabajar con ellos. O sea, yo tengo a cargo todos los proyectos sociales de la compañía. Tenemos muy claro que tenemos que causar un impacto positivo en las comunidades, pero también tenemos muy claro que ese impacto tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque si bien tenemos algunos proyectos asistencialistas, lo que buscamos es que la gente y las comunidades puedan seguir desarrollándose por sí solas, ¿no? Entonces queremos darle y buscamos dar las herramientas necesarias para que esto suceda así, para que esto sea así, ¿no? Así que, em, o sea, el impacto lo definiría así, ¿no? Primero con el gracias de una persona que honestamente te lo da, y después viendo si el proyecto en donde estás o el proyecto que has implementado realmente está ayudando a lograr una transformación, tanto económica, porque es indudable que el tema económico, sobre todo en países como Perú, es importante, ¿no? O sea, cubrir, hay tanto déficit de necesidades básicas no cubiertas que tenemos que hacer algo y que hay que hacer algo, pero también necesidades emocionales, psicológicas, sociológicas, ¿no? Donde también nos enfocamos, ¿no? Cómo sacar a los niños, pues, del pandillaje, por ejemplo, que estamos en muchos proyectos, o el proyecto que nosotros nos metimos em, para auspiciar a las selecciones de fútbol, pero no por el auspicio a la selección mayor, que queríamos y queremos que vaya al Mundial, pero el principal objetivo fue el apoyo al proyecto que tenían de menores, ¿no? De los niños que se van formando y en el camino se dejan de formar, ¿no? Entonces, es ahí donde dijimos, no, es que hay que buscar, eh, tenemos que ver cómo apoyamos ese proyecto, porque es una visión a futuro que no busca éxitos en el corto plazo, sino busca largo plazo y que tiene un mensaje de esperanza para decir, oye, hay que con esfuerzo y con trabajo podemos lograr cosas importantes. Entonces, son Claro. distintas maneras de medir impacto, Ujú. me parece. Luis, y cuéntame un poquito cómo y cuándo empieza este programa desde Repsol de Give Back a la comunidad. Mira, tenemos muchos proyectos de hace muchos años. Mira, uno de los más antiguos va a cumplir ya casi 20 años. Es el proyecto que iniciamos con Vaya Macías de Ángeles de Uno, de los bailarines, que fuimos, bueno, yo no estaba, o sea, yo no estaba gestionando el proyecto, era uno de mis antecesores, pero es un proyecto maravilloso, ¿no? De sacar niños de la calle, del pandillaje, y darles una oportunidad, ¿no? Pero no solamente a ellos darles una oportunidad, sino que ellos sean también, eh, Vectores, ¿no? exacto, Mm, vectores, que ellos transmitan al resto de su comunidad, y sí se puede, ¿no? Es un proyecto que hemos y seguimos desarrollando con Baña, ya tiene 20 años. Después tenemos otra serie de proyectos que están muy enfocados al tema educativo también, al tema de formación, al tema de cubrir las necesidades psicológicas y vocacionales de los chicos, ¿no? Hoy estamos impactando a más de 160.000 chicos en todo lo que es Lima Norte, ¿no? Con los distintos proyectos educativos que tenemos. Pero es un poco, o sea, llevamos muchos años, ¿no? Y cada vez estamos en esa valoración de impacto que hablábamos, cada vez también nos estamos cuestionando, ¿y este proyecto está teniendo el impacto que queremos? ¿O mejor le damos una vuelta de tuerca? ¿O simplemente ponemos otro tipo de proyectos para que cree más impacto, ¿no? Y así como algunos tienen muchos años y los seguimos manteniendo, hay otros que son nuevos, ¿no? El año pasado, el 2023, perdón, lanzamos un proyecto muy simpático, que es uno de los más grandes proyectos, que se llama Impulsa Red, que es un proyecto que lo que busca es darle las herramientas a las comunidades de todo Lima Norte para que generen ellos emprendimientos. Entonces, no solamente se trata de darle formación o cursos, ¿no? Sino también los ayudamos a formalizarse, les damos el capital semilla para que monten los negocios y los acompañamos durante los primeros 12 meses, ¿no?
Entonces, ese proyecto ya está dando sus frutos. Hoy tenemos más de 30 emprendimientos ya creados. Muchos de ellos son emprendimientos, yo le llamo emprendimientos cooperativas, porque varios tienen 5, otros tienen 10 pobladores que se han unido y formando una mini cooperativa para crear ese emprendimiento. Y ya están funcionando varios de ellos. Y estamos creando, gracias a estos emprendimientos, estamos creando pequeños círculos de microeconomía en estos distritos que están generando también otros emprendimientos y demás, ¿no? Entonces, es un proyecto que comenzamos hace no más de 2 años, pero que está teniendo muy buenos resultados hasta el momento. Es súper retador porque tú sabes que de 10 emprendimientos, 8 fracasan en el Perú. Entonces, queremos romper esa tendencia y queremos que, si podemos, todos los emprendimientos que se creen con este proyecto logren el éxito. Pero bueno, estamos en esa tarea, ¿no? ¿Hay algún ángulo en particular para apoyar ese tipo de emprendimientos? O sea, digamos, obviamente que la estadística que mencionas, de cada 10 8 fracasan, muchas veces es porque muchos son extremadamente innovadores, ¿no? Digamos, no necesariamente tienen un mercado, es una buena idea que está ahí, que hace mucho sentido en el papel, pero no tiene backing Sí, mira, de mercado, etcétera. ¿Cómo lo hacen diferente? el acompañamiento que damos después de la creación es fundamental. Nos hemos dado cuenta, y para esto tenemos muy buenos aliados. Está la UTEC, está Fundación Pachacute, que están varios ayudándonos en este proceso. Este, mm, pero es una continua formación, ¿no? No solamente hay que darle las herramientas técnicas del emprendimiento que hacen, por ejemplo, costurería o restaurantes, o bueno, tenemos ganaderos que están haciendo ya quesos y yogurts, o tenemos un grupo mira, hay uno que es maravilloso, que hace jabones a partir del aceite usado de cocina y se formó y los que conforman ese emprendimiento son las madres de comedores populares que también apoyamos. Usan el aceite usado, lo procesamos y le hemos dado la capacitación técnica para procesarlo y hacer jabones y velas, ¿no? Entonces, primero darle las herramientas técnicas, después las herramientas de gestión, ¿no? Que también son muy importantes. Cómo gestionar un negocio, desde contabilidad pura hasta cómo gestionar personas, ¿no? Eh, y después le venimos dando formación continua en distintos aspectos, ¿no? Cómo comercializar, cómo crear una página web, cómo, cómo el empaque, y todo eso es un acompañamiento y ellos mismos se van dando cuenta, ellas, se van dando cuenta de que cada vez su producto va mejorando. Y lo que nos está dando mucho gusto es que están, en algunos casos, ya logrando subsistir por sí solos. Ya no necesitan el capital semilla o ya invirtieron el capital semilla que le dimos y ya están logrando. Entonces, ese acompañamiento durante por lo menos los 12 primeros meses es fundamental, ¿no? Para romper ese mal ratio que tenemos, ¿no? De fracaso de emprendimientos. Claro, claro, que es a nivel global, ¿no? O sea, en principio eso sucede mucho. Has mencionado también esta creación también de un ecosistema, ¿no? Al final de cuentas también tienen ya un grupo de alumni de 30 personas que van a apoyarse ya, me imagino, también Sí. en Mira, el uno de tiempo. los retos más grandes que tuvimos cuando creamos este proyecto fue la confianza. Cómo ganar la confianza de la gente de las comunidades, ¿no? Y eso nos apoyamos mucho en gente local, ¿no? Ahí la Fundación Pachacute también nos ayudó muchísimo con todo el network que tiene y el entorno que tiene, y seguimos trabajando con ellos. Y bueno, y al principio, bueno, hubo formadores externos, con la UTEC también hicimos un convenio para que los formen, y lo que ahora queremos hacer es sacar que de esos emprendedores que son actuales, que ellos mismos sean formadores para otros emprendedores.
¿no? Y así empezar a generar esa cadena de, de, mm, de progreso, ¿no? De desarrollo. Así que em, fue difícil al comienzo crear esa desconfianza porque siempre te ven con recelo, eh, pero a medida que íbamos hablando con ellos, que se iban dando cuenta que iba en serio, se iban dando cuenta de que, oye, hay un sentido de apoyo real. Por ejemplo, el proyecto está enfocado, tiene un enfoque de género muy determinado, o sea, el 70% de los beneficiarios tienen que ser mujeres, pero teníamos un problema al inicio. Generalmente hay muchas que son madres solteras y no tenían dónde dejar a sus hijos. Entonces tuvimos que montar una guardería para cuando vayan a formarse puedan dejar a los niños los cuidábamos y ellas podían dedicar horas a formación. Entonces empezamos a generar esa confianza de que realmente fueron dándose cuenta de que era una ayuda real y que al final, si van a llegar a triunfar, va a ser por el esfuerzo de ellas. Nosotros les estamos dando el empujón inicial, pero al final es el esfuerzo de ellas y es como, y el emprendimiento que ellas o ellos que quieran montar, ¿no? Desde que empezamos el podcast, uno de los ejes transversales que se ha venido repitiendo mucho en entrevistas ha sido o el problema, digamos, más bien, o la falta de una educación adecuada en el Mm. Perú, en principio. En tu caso, en tu experiencia, ¿cómo afecta esa falta de educación que viene desde la base, ¿no? Mm. ¿Cómo Sí. afecta en los proyectos, en la ejecución de proyectos Y, que ustedes apoyan? y mira que no solamente viene desde la base del sistema educativo, sino antes, ¿no? Hay un serio problema de anemia, por ejemplo, en las zonas donde estamos implementando estos proyectos, hay un serio problema de anemia que viene de muchos años atrás. De hecho, hoy estamos trabajando con Banco de Alimentos, por ejemplo, en un proyecto, no solamente apoyando a comedores populares, sino también en un proyecto de formación nutricional, Nutrición, sí, okey. ¿no? Cómo podemos hacer para que las propias madres empiecen a darle los nutrientes necesarios para disminuir los ratos de anemia, ¿no? Ya llevamos 2 años es un proyecto relativamente nuevo, con 2 años con Banco de Alimentos. Y ahí, por ejemplo, hablando de los indicadores, medimos los niveles de nutrientes que tienen los niños y cómo están en cuanto a anemia, y ya vemos que los indicadores de anemia van bajando, ¿no? Por lo menos en el entorno donde estamos brindando este apoyo, ¿no? Pero obviamente, pues es un problema serio, ¿no? Y como tú dices, el tema educacional viene ya no solamente por el tema de la falta de nutrientes, sino también ya el sistema educativo, que es bastante complicado. Al final es darles las oportunidades y las herramientas. Obviamente tiene que haber un interés de ellos o ellas querer también desarrollarse, ¿no? Y cuando hay un genuino interés, la gente quiere progresar, la gente quiere mejorar las condiciones para su familia, la gente quiere mejorar las condiciones de su entorno, la gente quiere vivir en un lugar pacífico y en un lugar que brinde desarrollo a sus hijos. O sea, la gente lo quiere, eso es la naturaleza del ser humano, ¿no? Y lo que hacemos nosotros simplemente es brindarles herramientas. ¿Cómo luchamos contra eso? Pues sí, tuvimos que empezar a hacer una formación muy de base en muchos aspectos, ¿no? Eh, Tratar de nivelar eh, temas muy, muy, muy básicos de matemática, de comprensión de lectura y demás, ¿no? Entonces, si quieres crear un emprendimiento, por ejemplo, tienes que tener ciertas ideas de contabilidad, o sea, tienes que poder tener cierta base, ¿no? Entonces, sí, tuvimos que comenzar a dar formación de base, pero bueno, es parte de la realidad y hay que afrontarla, ¿no? Entonces, y es a lo que nos hemos dedicado. Es interesante cuando te escucho, porque parecería que esa falta de educación de 12 años es reversible. O sea, es reversible en el sentido en que se pueden dar herramientas
que te permitan alcanzar objetivos en la vida. Y vemos mucho ahora en la nueva generación casos de chicos que ni siquiera terminan la secundaria, aprenden skills Mm, puntuales y el cielo es el límite, ¿no? El mundo es el límite. Entonces, eso también muchas veces me hace cuestionar la educación tradicional, ¿no? Que es otro tema, mm, am, sobre todo en un mundo tan cambiante en donde la tecnología está, pues, creando nuevos paradigmas, ¿ya? Y, y esto que me cuentas me parece fenomenal porque, o sea, al final de cuentas, claro, tienes que tener una base, digamos, de desarrollo cerebral que sea conduciva, que eso definitivamente no lo puedes suplir si no se tiene en la infancia. O sea, eso es ujú, algo que te va a acompañar el resto de tu vida, déficit nutricional, etcétera. Eso afecta en lo cognitivo, etcétera. Pero digamos, si logras mantener o solventar eso de alguna manera, en momentos tardíos de falta de oportunidades, incluso de muchos años, se puede solventar a través de estos proyectos, porque tú mismo te das cuenta que empiezas a tener éxito incluso con comunidades totalmente mm. desaventajadas, ¿no? Y tenemos varios casos que lo demuestran, ¿no? Que han tenido una carencia material, emocional, psicológica muy grande, y de pronto les das las herramientas y las oportunidades para poder despegar y te asombran, ¿eh? Y dices, wow, estos chicos llegan y pueden, o estas personas pueden llegar a cumplir los sueños que tanto anhelaban. Eh, Historias maravillosas, por ejemplo, también dentro de los programas que tenemos en Bania, con el problema de Bania, ¿no? O sea, yo creo que lo que hizo Bania y lo que está haciendo Bania, dándole esta oportunidad a los chicos de que el arte sea un motor de desarrollo personal y profesional, es maravilloso, porque no solamente los saca de un entorno muy viciado para ellos, sino también les da una esperanza de desarrollo, ¿no? Y que es factible además, ¿no? Que es alcanzable. Y hay historias que conoces de gente con muchas carencias y en entornos bastante duros, incluso desde el punto de vista psicológico, y que 10 años después los ves enseñando danza, ¿no? En la academia o haciendo algo que tenga que ver con artes, por ejemplo, y han encontrado ahí, y son referentes, y también son referentes, y yo creo que es un tema de oportunidades. Yo creo que al final de todo, las políticas de gobierno tienen que dirigirse a dar las mismas oportunidades para todos, independientemente de tu condición social o independientemente del lugar donde estás viviendo, independientemente de cualquier cosa. Las oportunidades tienen que ser iguales, ¿no? Y dar iguales oportunidades es nivelar a veces la cancha, porque hay que ser conscientes que no todos partimos de la misma línea de salida, sino hay gente que viene mucho más atrás por distintas carencias que hay. Entonces, las políticas de gobierno en educación tienen que ver eso y dar las mismas oportunidades. Y de ahí, una vez que das las mismas oportunidades, las va a agarrar quien las quiera agarrar, ¿no? Y ya de ahí depende de cada uno de decir, ok, si tuve la oportunidad la aproveché o no la tuve y no la aproveché, pero ya es una decisión más individual y personal, ¿no? Claro. No va a ser porque no le diste las oportunidades. Sí. En este punto me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto el desarrollo de las políticas de ah, responsabilidad social, empresarial, Mm, ¿no? En el ecosistema donde te mueves, en el Perú y por qué no en el mundo, ¿no? Desde que empezaste hasta hacia dónde vamos, dónde estamos. mm. Hay un crecimiento de la conciencia del deber de las empresas que yo creo que es a positivo, ¿no? O sea, bien, no solamente por las propias empresas, sino también por la sociedad en general, ¿no? O sea, creo que ya cada vez hay muchas más empresas que dentro de su quehacer no solamente importa el qué hago, sino cómo lo hago, ¿no? Y en eso está implicado el impacto social que tienes, cómo estás contribuyendo al desarrollo del país o la comunidad donde estás,
y ya las propias empresas también tenemos que ser partícipes de eso, ¿no? Y tenemos que ser partícipes de la discusión y tenemos que ser partícipes de las políticas de país, cada uno con su punto de vista, pero tenemos que participar, ¿no? Porque somos parte de ella, o sea, no, o sea, somos parte de la sociedad y todos queremos una mejor sociedad para las futuras generaciones, ¿no? Con mucha menos violencia o con más tranquilidad, con que podamos caminar en la calle sin ningún problema, sin tanta diferencia social, o sea, cerrando las brechas que hay, que en el caso del Perú son muchísimas y muy grandes, ¿no? Entonces, eso yo creo que la conciencia creo que ha ido aumentando en la sociedad en general. Creo que mucho tiene que ver también los medios de comunicación y la accesibilidad de la información que hay hoy no es la misma que había hace 40 años. Y yo creo que eso también ha ayudado mucho en esa conciencia, ¿no? Eh, y a mí me da gusto que cada vez existan más compañías y más empresas y más empresarios que estemos viendo ese, esa importancia de, no solamente importa qué hago, qué producto, qué servicio doy, sino cómo lo hago, ¿no? Y qué tanto impacto tengo en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es bien, al final, como te decía en una de las primeras preguntas que me preguntas, cómo manejo estos distintos intereses de los shareholders, los stakeholders, que me preguntabas? Digo, es que al final todos somos seres humanos y todos al final buscamos algo, tener bienestar, un bienestar que ayude a todos, ¿no? Y bajo ese concepto, pues las empresas también debemos actuar. Fantástico. Cerrando un poco este bloque del impacto y del impacto a través de los programas que administras en Repsol, quisiera, quisiera saber si eh, em, tienes algún proyecto que te conmueve o que te conmovió particularmente en todos estos años. Uno que tú digas, wow, este realmente y que quisiera que nos compartas. Un proyecto, O una persona, puede ser también un individuo, alguien que te quedó en la mente, ¿no? sí. A ver, em, a mí uno de los que más me ha emocionado es este último que te cuento de la generación de emprendimientos. O Mm. sea, porque em, nos reta a nosotros como compañía, nos reta a nosotros como personas, pero también involucra a muchos actores de la sociedad. O sea, para lograr esto tuvimos que tener aliados estratégicos, ¿no? De la academia, otras empresas, etcétera, ¿no? Entonces, sí tuvimos que empezar a juntar gente y decir, oye, este es un sueño y ojalá que sea un sueño compartido en común, ¿no? Y lo estamos logrando, ¿no? Pero también a las comunidades. Las comunidades se van incorporando a ese sueño y se va dando cuenta que está funcionando y que funciona. Y ellas mismas están ansiosas de multiplicar el efecto para otros. Entonces, esas ganas de hacer por el resto, yo creo que es una de las cosas que más me ha conmovido en en este proyecto en particular, ¿no? Genial. Y sabes que hemos hablado un montón de éxitos y de los éxitos de tuyos y al frente del programa en Repsol, pero también nos gusta hablar de los fracasos. Mm. ¿Cuál ha sido uno de los fracasos, si puedes acordarte el mayor fracaso y qué aprendiste de él? No, yo no sé si llamar fracaso, porque después de verlo verlo en el pasado, creo que son aprendizajes, ¿no? Y lecciones aprendidas y eso te hace ser la persona que eres en este momento, ¿no? Yo creo que en el transcurso de mi carrera he metido la pata muchas veces y creo que no hay nadie que pueda decir que no la ha metido muchas veces
Desde el punto de vista comercial y negocios, sí, me he equivocado en tomar algunas decisiones, em, pero porque al final siempre va a haber un grado de incertidumbre y ese grado de incertidumbre es el que tienes que aprender a manejar, ¿no? Entonces, em, yo creo que desde la decisión de, por ejemplo, cuando te contaba esta decisión personal mía, ¿me voy a ser concertista de piano o sigo la carrera de ingeniería, no? Yo no lo llamo fracaso. Por ejemplo, uno dice, oye, pero hubieses seguido el otro y no sé qué. Y yo, no es que una u otra haya sido la solución perfecta, sino fue el camino que tomé. Y sí, en algunos momentos tú dices, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado el otro camino? ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mi vida hoy? ¿No? No lo sé, no lo sé. Pero seguramente si hubiese tomado ese camino, me estaría preguntando, ¿y qué hubiese pasado si hubiese tomado el camino que realmente tomé ahora? ¿No? Entonces, yo creo que en el proceso y en el camino, uno va tomando decisiones y vas eligiendo por qué ruta ir, ¿no? Pero el hecho de no haber tomado el otro camino no significa que no hayas fracasado. Posiblemente te hayan salido las cosas mejores o no. No lo sabes. Pero bueno, son parte de los aprendizajes que uno tiene. Interesante. Hay un libro que se llama, bueno, leí en inglés, que se llama Midnight's Library, la librería de la medianoche, que justamente explora algo así, ¿no? Está no te voy a contar todo para no spoilearte, para que lo busques, pero está en una librería en donde cada libro es básicamente una alternativa de una realidad distinta que podías haber hecho, ¿no? Entonces, cuando te metes ahí, vives y puedes ver todas las posibilidades de lo que podías haber hecho, ¿no? Tu vida de concertista y tu vida de ingeniero, como sucedió. Pero al final, bueno, se dan cuenta que no iba a haber, te la pongo así, no iba a haber demasiada diferencia, ¿no? Entre lo que ibas a vivir, ¿no? O sea, al final eran, Posiblemente pues, alternativas, universos distintos paralelos, caminos, ¿no? caminos para llegar a lo mismo, Y a lo ¿no? largo de la vida, o sea, te contaba, por ejemplo, cuando decidí hacerme un MBA, renuncié a la empresa me ofrece una alternativa para seguir trabajando y hacer un MBA, un executive, ¿no? Y esta también fue una decisión que tuve que tomar. No sabía que me iba a deparar el mañana. Si fue fracaso o no, no sé, pero hoy no sé dónde hubiese estado, pero, ¿no? O cuando volví a Repsol y me ofrecen volver después, ¿no? Oye, tenemos una posición en Lima, ¿te interesaría? No sé qué. Yo estaba haciendo consultoría en Londres, entonces decía, ¿tomo esa decisión o no? Eh, Tomé una decisión y cada momento tiene una coyuntura, obviamente, cada momento tiene unas variables. Pero yo creo que lo bueno es que hay que tomar decisiones, ¿no? Y como tú dices, al final no es que te vayas desviando mucho, al final eres la misma persona, simplemente que has ido por otro camino que el que elegí o que el que hubieses elegido, ¿no? La lección más importante que has tenido en tu vida profesional. Yo, primero preguntar, pedir consejo, o sea, creo que ha sido parte de mi aprendizaje y de este movimiento en distintas funciones que he manejado. Rodearte de gente que te puede ayudar, ¿no? Y valorarla. Yo creo que es fundamental. O sea, el equipo con el que trabajas, a la gente a la que le preguntas, hasta la persona que podría ser de más bajo nivel, por llamarlo de alguna manera, me refiero en una En la jerarquía jerarquía empresarial. organizativa, Ujú, ¿no? ujú. Pero preguntarle, oye, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías? ¿Y cuál es tu opinión? ¿No? Yo creo que eso es fundamental. Al final, y algo que yo he aprendido, al final somos personas todos, los que tomamos decisiones, incluso
A veces uno dice la empresa como una entidad metafísica, la empresa dice esto, la empresa. Atrás de esa entidad metafísica son personas y los valores de la empresa son los valores de las personas que están atrás de esa empresa. Si Entonces, tuvieras a Luis, me encanta esta pregunta, siempre la hago. Si hubieras a Luis de 18 años, que acaba de terminar el colegio, va a empezar la universidad, que está todo dubitativo, a lo mejor tiene miedo, no sabe qué va a pasar, quizás no está ni seguro de lo que quiere empezar a hacerlo. Y con el Luis de 18 años me refiero a los jóvenes de 18 años que sienten que a lo mejor no están listos, no están capacitados, que no tienen lo suficiente para llegar a donde tú has llegado. ¿Qué consejos les darías? que intenten, que no tengan miedo a fallar. O sea, creo que deriva de la anterior pregunta, ¿no? O sea, vas a tomar un camino, vas a tomar una decisión. Pero creo que lo peor es no tomar decisión, ¿no? O sea, intenta, si te gusta algo, inténtalo. Y si después descubres que no te gustó, cambia y vas a otra cosa. Pero dejarse sin actuar, creo que yo lo desaconsejaría, porque al final el ser humano es acción y uno se alimenta de la acción, ¿no? A lo largo de la vida. Así que ese sería mi consejo, que sigan intentando cualquiera sea el camino que quieras tomar y listo. No, va a haber muchas variables que no conoces, que no vas a conocer. No sabes qué te va a deparar el futuro. No sabes si la decisión que tomaste es correcta o no en ese momento. Y nadie te lo va a responder, pero hay que intentarlo. Sería Si, mi consejo. si pudieras cambiar una cosa en el mundo hoy, grande o chiquita, ¿qué sería y por qué? Bueno, aquí mis amigos de tecnología me van a matar por lo que voy a decir, pero yo sacaría el celular un poquito de las manos de la gente y haría que observen más y vean más el mundo. Estamos muy adictos, dices. Sí. Y veo que las nuevas generaciones están más. Entonces ya no están viendo el mundo, ya no están viendo lo que pasa, ya no están viendo. Y el espíritu de curiosidad también creo que se alimenta de lo que uno ve, de lo que los sentidos te ven, de lo que uno lee, de lo que uno experimenta, de lo que uno viaja, de las personas que uno conoce, de las conversaciones que uno va teniendo, ¿no? Y esa adicción que es maravilloso, ¿ah? La tecnología ha traído y trae y va a traer cosas maravillosas, pero si pudiese reemplazar algunas horas de esa adicción a simplemente observar y ver y salir, jugar, conocer gente y, y interactuar como seres humanos, yo lo cambiaría. De un plumazo, una executive order, 6 horas menos de celular al día. Más o menos. Oye, justo estaba leyendo el otro día sobre esta generación en Japón y ya creo que seguramente hay algo muy similar en Perú, de estos jovencitos que ya no salen absolutamente para nada a la luz, ni siquiera. Están 24 horas al día conectados, duermen apenas, ordenan todo lo que necesitan, desde la comida hasta los artículos de primera necesidad por Rap, Mm, ¿no? Online, y están absolutamente, no tienen amigos, todas sus relaciones son virtuales, incluso sus novias o lo que sea más cercano a través de la virtualidad son virtuales y no salen para nada, ¿no? Esa parte del viaje, de ver otras culturas, de salir, etcétera. Yo sé que a ti te gusta mucho viajar, que es algo que disfrutas y lo haces, constantemente cuando puedes, o cada vez que puedes, más bien, Pero siempre no solamente es viajar, ¿ah? Es salir a un bar y hablar con alguien o estás conversando y la conversación, lo bonito que es conversar, ¿no? interactuar en tiempo real, ¿no? Interactuar con tiempo Claro, real. Sí, yo creo que em,
repito, la tecnología nos ha traído, nos va a traer muchas cosas y de hecho es parte de la evolución humana, ¿no? Pero no hay que perder el espíritu del ser humano, ¿no? O sea, que al final también nos alimenta, ¿no? O sea, yo creo que hay que remontarse también a los clásicos griegos, ¿no? Hay que alimentar el alma también. Ujú. Y alimentar el alma es alimentar con conversaciones, bueno, con viajes, pero también viendo lo que sucede, interactuando, siendo más empáticos, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la empatía, la solidaridad y el respeto también nacen de esa interacción con el ser humano, ¿no? Y espero que no se pierda. Pero sí, Claro. es triste ver cómo a veces se van aislando, ¿no? En burbujas totalmente eh, solos, ¿no? De todas maneras, pienso que una manera de ampliar la mente, y en eso creo que pensamos muy similares, es el viaje, sobre todo cuando no conoces. Cualquier cosa que no conozcas, así sea viajar a 2 horas de Lima, ¿no? Y ahí sí quisiera preguntarte, tú como un viajero, mm, alguien que disfruta de viajar, em, si ha habido un viaje, o qué viaje más bien te ha marcado y te ha hecho cambiar, radicalmente alguna cosa. Ya. Mira, yo recuerdo con mucho cariño estos viajes con mi grupo de universidad. Éramos 5 o 6 amigos, teníamos 18, 19 años y viajábamos por donde se nos ocurría, ¿no? Y por el Perú, ¿no? Hacer trekking, caminatas, lo que sea, ¿no? Y la verdad, esos viajes me marcaron muchísimo. Por uno los recuerdo con mucho cariño, son de los viajes que más me acuerdo, más allá de, ¿no? ¿Me entiendes? Pero esa interacción del acampar, pelándote de frío, y con tus latitas de atún, porque en ese momento nosotros estábamos en la universidad, ¿no? Te guardabas las monedas que tenías para la noche, pero para comer y demás era latita de atún, galletas, pero me marcó. Por ejemplo, me acuerdo que una vez en el comercio, ese entonces aparece una noticia de un pueblo en la sierra que está en la carretera que sale de Asia, que no era lo que es ahora, para el centro, ¿no? Y en ese momento era la época del terrorismo, pues estábamos saliendo de toda esta época del terrorismo. Pero nosotros nos aventuramos en una camioneta, éramos 4, nos metemos ahí, no sé qué, y empezamos a llegar a una trocha después de 5 horas ahí caminando, y de pronto nos para un viejito y nos dice: "¿A dónde están yendo ustedes, señores?". Éramos chiquillos, 18 años. No, no, estamos yendo al pueblito, ya no me acuerdo el nombre del pueblito, pero un pueblito que está allá. Ustedes no pueden pasar, es zona roja, ¿no? Y ahí están los terroristas y demás, y no sé qué. Y ya estaba anocheciendo y era como que, ¿de dónde, cómo salíamos de aquí? No sé qué, o sea, pero esas aventuras de amigos las recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño. Imagínate, y hasta ahora, ¿no? Están vívidas Sí, sí, ahí, sí, 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 vividas. sí. Lucho, para cerrar, ¿qué obra de arte, posiblemente en tu caso, qué composición musical recomendarías a alguien que tiene que sí o sí escucharla, leerla, verla, porque le va a nutrir el alma? Uy, qué difícil. Y te digo, qué Una, difícil, porque esa pregunta me preguntaban: "¿Cuál es tu compositor favorito?". Uy, qué difícil la pregunta. Este, mm, a ver, un compositor que fue el que más dolores de cabeza me trajo, porque yo lo empecé a tocar cuando tenía 7 años, y cuando en mi viaje al Conservatorio de Colonia, cuando tenía 14, me acuerdo que la profesora me dijo: "¿Sabes qué? Vamos a empezar de cero", y empecé literalmente de cero, de las piezas que tocaba. Para mí fue como diciendo
ese era Bach, ¿no? Pero recién entendí a Bach ahí, porque es el estilo de composición que tiene es matemática pura, armonía pura, ¿no? Hay una coherencia en cómo cambia las tonalidades, qué armonías usa, etcétera, etcétera. Pero yo no lograba entender eso cuando tenía 7 años. Yo recién lo entendí cuando tuve 14 años. ¿No? Y que resultan en algo, pero no solo, y no quiero decir que la música es una ciencia, porque al final el efecto que te produce la música es maravilloso, ¿no? Es algo indescriptible. Entonces yo creo que Bach es de mis favoritos, pero así, recomendar. eh, Mi ópera favorita va a ser, y yo creo que seguirá siendo La flauta mágica de Mozart, por muchos aspectos, lo que significa la ópera, eh, el mensaje, ¿no?, filosófico que tiene la ópera, también es un mensaje muy humanista de la música, ¿no? O sea, la flauta mágica es un instrumento que usan para vencer a los demonios, ¿no? Eh, pero lo que Mozart plantea en esa obra es que no, la música tiene un efecto que va más allá de la ciencia. Es un efecto que te nutre el alma, ¿no? Y vence al mal, ¿no? Entonces, al mal, vence a esos demonios humanos que existen, ¿no? Entonces, ese mensaje y cómo la compone, ¿no? De hecho, es una ironía que las arias de la Reina de la Noche, que es el mal personificado, son de las más bellas, pero precisamente porque Mozart trata de desarrollar todo un significado de lo que es la música y lo que te puede transmitir, ¿no? Y que es arte, es ciencia, pero también educa el alma, ¿no? Entonces ahí, y no es hedonismo puro, sino también hay cierta racionalidad y hay cierta, cierto ágape cuando uno hace música, ¿no? Oye, repregunta porque realmente me ha sacado de, de onda con esta, no pensaba que me ibas a dar esta respuesta, pero ¿por qué ya no le interesa a los jóvenes la ópera? ¿Qué se puede hacer para que les vuelva a interesar? Pues, hacerla más barata, ¿no? Sí, porque es muy caro. Hacerla más barata. Em, yo creo que lo que hay que dar es oportunidades. Y lo ves cuando ves estos programas, por ejemplo, Sinfonía por el Perú y demás, y cuando ves cómo los chicos se entusiasman con el tema de la música y demás, y encuentran en la música un canal, ¿no? Una vía de desarrollo, y el entusiasmo es maravilloso, o sea, de pronto descubres, ¿no? Entonces, el acceso es lo que falta. Y hay que dar acceso desde los colegios, ¿no? O sea, desde los colegios hay que dar arte, hay que dar música, y es igual de importante que matemáticas, o igual de importante que física, o igual de importante que historia, ¿no? Eh, Platón decía, ¿no? Hay que educar el alma y el cuerpo, ¿no? Las artes y educación física, ¿no? Y de ahí el resto viene solo. Entonces, em, yo creo que hay que empezar desde el sistema educativo, hay que darle una vuelta de tuerca, o sea, hay que crear no solamente buenos profesionales, sino hay que crear buenos ciudadanos. Y para crear buenos ciudadanos hay que crear buenos seres humanos, o sea, gente con sentimientos de solidaridad, de empatía y demás, ¿no? Y eso es parte de la educación y la responsabilidad que necesita el país y el acceso. El acceso es fundamental, ¿no? Hay mucho privilegio que yo creo que hay que romper esas barreras de privilegio. O sea, a la ópera ya no hay que ir con corbata ni con nada, no, que sea libre, que sea accesible sin ningún tipo de, em, no Pose. sé, pose, exacto, sin ningún tipo de pose. Yo creo que si haces eso, yo creo que vas a ver a muchos chicos
jóvenes Fenomenal. yendo a escucharnos. Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ustedes por sintonizarnos y no se olviden de suscribirse y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Ned.